El grito de mi madre resonó en la noche de Granada como un eco de la Alhambra: no os llevarán, Marta. Andrea y tú no sois pecadoras, sois mi sangre. Pero las sombras de la multitud ya nos rodeaban, antorchas en mano, sus rostros deformados por el odio que el cura había avivado desde el púlpito esa misma mañana. Mi mano temblaba en la de Andrea, nuestra hija Elena acurrucada entre nosotras, solo 4 años, ajena al infierno que se desataba en las calles empedradas del Albaicín. Corrimos tropezando con las faldas de nuestros vestidos empapados por la lluvia repentina, mientras las maldiciones nos perseguían como perros rabiosos. «Lesbianas. Herejía en nuestra tierra santa», vociferaban, y en ese instante supe que Granada, la ciudad de mis antepasados, nos había escupido para siempre. Me llamo Marta, y esta es la historia de cómo el amor nos desterró de nuestra propia alma. Aquella noche de 2005, el aire de Granada olía a jazmín chamuscado y a traición. Habíamos vivido en secreto durante años, Andrea y yo, en un pequeño piso en el barrio del Realejo, rodeadas de geranios rojos en las balconadas y el rumor eterno de la guitarra flamenca que subía desde las tabernas. Éramos maestras en el instituto local, yo enseñaba literatura, evocando a Lorca y sus amores prohibidos, Andrea, historia, con sus lecciones sobre la Reconquista que siempre terminaban en susurros sobre tolerancia. Pero el secreto se rompió como un azulejo bajo el pie descuidado. Todo empezó con un beso robado. Elena, nuestra hija adoptada de un orfanato en Sevilla, había cumplido 4 años esa semana. Celebramos en casa, con un pastel de almendras y tarta de Santiago que Andrea preparó con sus manos callosas de tanto dibujar mapas en la pizarra. Invitamos a unas pocas amigas, mujeres como nosotras, que vivían en las sombras de sus propios matrimonios fingidos. La vecina, doña Carmen, una viuda devota que siempre nos regalaba higos del huerto, irrumpió sin llamar. «Dios mío, ¿qué veo?», exclamó al pillarnos en el umbral de la cocina, mis labios aún rozando los de Andrea en un adiós tierno antes de acostar a Elena. El chisme se extendió como el fuego en un olivar seco. Al día siguiente el párroco de la iglesia de San Nicolás, un hombre de ojos hundidos y sotana raída, lo anunció desde el altar durante la misa dominical. «Hermanos, el diablo ha entrado en nuestras puertas. 2 mujeres, maestras de vuestros hijos, yacen en pecado mortal, corrompiendo la pureza de Granada». No mencionó nombres, pero todos sabían. Los padres de mis alumnos me miraron con desprecio en el pasillo del instituto, las madres de las alumnas de Andrea formaron un corro acusador fuera de la escuela. «Fuera, degeneradas. No contaminaréis a nuestra juventud con vuestras abominaciones», gritó una, blandiendo un rosario como un arma. Andrea, con su calma andaluza heredada de sus padres gitanos, intentó razonar. «Somos humanas como vosotras. Amamos, educamos, pagamos impuestos. ¿Qué pecado hay en eso?». Pero las palabras se perdieron en el clamor. Esa noche, cuando volvimos del trabajo, la puerta de nuestro piso estaba rayada con cruces y la palabra Sodoma garabateada en pintura roja. Elena, con sus rizos negros y ojos curiosos como los de Andrea, preguntó por qué la gente grita «¿Mamá?». La abracé fuerte sintiendo el peso de un futuro robado. Huimos al amanecer con lo puesto en una maleta raída. Mi madre, viuda desde que mi padre muriera en un accidente en la Sierra Nevada, se plantó en la puerta de su casa en el Sacromonte, con un cuchillo de cocina en la mano. «No os iréis sin mí», rugió, uniéndose a nuestra fuga. Era una mujer de fuego con el acento granadino que arrastraba las erres como grava, y su lealtad era el único bálsamo en aquella tormenta. Dejamos atrás el coche, un viejo Seat que mi hermano nos prestó a regañadientes, porque sabíamos que nos buscarían. Caminamos por senderos de olivos hasta el autobús que nos llevó a Málaga, y de allí a Madrid, donde nos acogieron primas lejanas en un sótano húmedo del barrio de Lavapiés. Los primeros meses fueron un purgatorio de cartas rechazadas y trabajos precarios. Andrea limpiaba oficinas por las noches, yo cosía en una fábrica de mantones de Manila, y mi madre cuidaba a Elena, contándole cuentos de la Alhambra para que no olvidara sus raíces. Allí vivían princesas valientes que amaban a quien querían, le decía, mientras tejía sueños con hilo de seda. Pero el exilio carcomía nuestras almas. Andrea, con su risa contagiosa que antes llenaba nuestras noches de flamenco improvisado, ahora se despertaba gritando, soñando con las antorchas. «Marta, ¿volveremos? ¿O Granada nos ha maldecido para siempre?», me preguntaba, acurrucada en la cama estrecha que compartíamos con el fantasma de nuestro hogar.
Yo que siempre había sido la fuerte, la que citaba a García Lorca para consolarla, verde que te quiero verde, empecé a dudar. ¿Y si el cura tenía razón? ¿Y si nuestro amor era una plaga en la tierra santa de Andalucía? Una noche, en un arrebato de desesperación, le confesé mi miedo. Andrea, quizás debamos separarnos. Por Elena. Por no arrastrarla a esta vergüenza. Sus ojos, aquellos ojos azules que me habían enamorado en la feria de abril 15 años atrás, se nublaron de lágrimas. Si me dejas, Marta, me matas. Somos una como las torres de la catedral gemelas. No hay vergüenza en amarte, la vergüenza es de ellos. Aquel abrazo nos salvó, pero el conflicto interno crecía. Mi hermano, el único familiar que aún nos escribía desde Granada, nos traicionó sin saberlo. En una carta nos suplicó: volved pero separadas. Encuentra un hombre, Marta. Por la familia. La quemé en la cocina de gas, jurando que nunca cedería. Elena, con su inocencia, era nuestro faro. A los 6 años en Madrid empezó la escuela, y por primera vez oí su voz firme: mis mamás se quieren mucho como en los cuentos. Aquellas palabras me rompieron, recordándome por qué luchábamos. Años pasaron en esa ciudad gris, donde el Tajo nos separaba del sur como una herida abierta. Andrea encontró trabajo como guía turística en el Prado, explicando a extranjeros la pasión de Goya, yo, en una librería de segunda mano, recomendando novelas de Carmen Laforet a mujeres solitarias que olían a secreto. Mi madre, con su pensión miserable, nos mantenía unidas con guisos de rabo de toro que evocaban Granada. Pero el pasado acechaba. En 2010, una noticia en el periódico: el párroco de San Nicolás había sido ascendido a obispo. El guardián de la moral, decían. Vomité al leerlo, el odio reviviendo como mala hierba. Entonces llegó la primera grieta profunda, el secreto de Andrea. Una tarde de otoño, mientras Elena jugaba en el retiro con globos rojos, Andrea me confesó algo que había enterrado desde nuestra juventud. Antes de ti, Marta, amé a un hombre. Fue un error, un matrimonio arreglado por mi familia gitana. Tuve una hija, la di en adopción. Se llamaba Rosa. El mundo se detuvo. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, sintiendo la traición como un puñal. Porque temía perderte. Pero ahora, con Elena, siento que el pasado me persigue. Lloramos juntas y en esa vulnerabilidad, nuestro amor se profundizó, pero la semilla de la duda se plantó. ¿Cuántos secretos más guardábamos para sobrevivir? Elena creció una niña de piel oliva y carácter indomable, soñando con volver a Granada. Quiero ver la nieve en la sierra, mamá, decía, y yo le prometía que un día lo haríamos. A los 10 años empezó a dibujar mapas de la Alhambra, imaginando palacios donde las mujeres gobernaban. Andrea y yo nos mirábamos, orgullosas y aterrorizadas. El exilio nos había forjado, pero ¿a qué precio? Mi madre, cada vez más frágil, murmuraba oraciones a la Virgen de las Angustias: protégenos, que el amor no sea pecado. Y en esas noches, cuando el viento de Madrid traía ecos de flamenco, juraba que algún día reclamaríamos lo nuestro. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza, tenía otros planes. En 2015 Elena, con 17 años, recibió una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Granada. Voy a volver por vosotras, nos dijo con los ojos brillando como el genil al amanecer. Andrea y yo nos opusimos: es peligroso, hija. Aún recuerdan. Pero su determinación era nuestra herencia. La dejamos ir con el corazón en un puño y desde entonces las cartas semanales se convirtieron en nuestro hilo de plata: aquí la gente cambia, mamás. Hay orgullo gay en las calles. Aquel regreso de Elena fue el primer hilo suelto en nuestra tela rota. Ella nos contaba de manifestaciones en la Plaza Nueva, de parejas como nosotras besándose bajo los naranjos. Pero también de miradas torcidas, de susurros en las aulas: eres la hija de esas. Elena, valiente como un toro, respondía: sí, y orgullosa. Sin embargo, en una carta confesó su propio conflicto: me preguntan por mi padre. ¿Qué digo? ¿Que no existe porque el amor es suficiente? Aquello me destrozó. Habíamos huido para protegerla, pero el estigma la perseguía como una sombra. Andrea, siempre la optimista, me abrazaba: nuestra hija es el puente, Marta. Ella cruzará el abismo que nos abrió. Pero yo, marcada por la pérdida,
temía la traición mayor. ¿Y si Granada nos rechazaba de nuevo, esta vez a través de ella? Los años en Madrid nos habían endurecido, pero el amor por Andrea seguía siendo mi fuego eterno, un flamenco silencioso en el pecho. Poco sabía que el clímax nos esperaba, envuelto en banderas y secretos enterrados. Elena se instaló en un piso compartido cerca de la Facultad de Derecho, en el centro de Granada, donde el bullicio de la Puerta Real contrastaba con el silencio opresivo de nuestro pasado. Sus primeras semanas fueron un torrente de emociones en sus correos. La Alhambra brilla como en los cuentos de abuela, pero las calles del Albaicín aún susurran veneno. Yo leía aquellas líneas en la cocina de nuestro apartamento madrileño, con Andrea a mi lado sorbiendo café solo, y sentía un nudo en la garganta. Ve con cuidado, mi amor, le escribía siempre adjuntando fotos de geranios que cultivábamos en macetas para recordar el sur. Andrea y yo habíamos encontrado una frágil paz en Madrid. Ella dirigía ahora talleres de historia gitana en un centro cultural, contando leyendas de la familia real con su voz ronca que hipnotizaba a los niños. Yo publicaba artículos en revistas locales sobre literatura queer, disfrazados bajo seudónimos para no alertar a fantasmas granadinos. Mi madre, con 70 años a cuestas, se había mudado a una residencia cerca, donde bordaba mantillas y rezaba por la niña que conquistará la ciudad. Pero el regreso de Elena reavivó las brasas. En su segundo año, Elena se enamoró. O eso creímos. Se llama Javier, es de Córdoba, estudia arquitectura, nos contó en una llamada de Navidad. Su voz titubeaba y yo instintivamente supe que era una pantalla. Andrea, más perceptiva, me susurró después, no es un chico, Marta. Lo oyes en su pausa. Confirmado meses después, Javier era un alias para Julia, una compañera de clase con cabello rizado como aceitunas negras y una risa que Elena describía como el sonido del Guadalquivir en primavera. Es como nosotras, mamás. Pero aquí, en Granada, el amor duele más. Aquella confesión nos unió en una complicidad amarga. Elena luchaba en dos frentes, los exámenes de Derecho Constitucional y las miradas de sus profesores, que recordaban vagamente aquel escándalo de las maestras. Una vez, en una protesta por los derechos LGTB en la Plaza de las Pasiones, la detuvieron por alterar el orden. Me gritaron hija del pecado, nos escribió, y adjuntó una foto de su muñeca magullada por las esposas. Andrea lloró esa noche culpándose, si no nos hubieran expulsado, ella no cargaría con esto. El conflicto se agudizó cuando Elena descubrió el secreto de Andrea. Durante una visita a Madrid en verano, rebuscando en un cajón viejo, encontró la partida de nacimiento de Rosa, la hija biológica dada en adopción. «Mamá, ¿por qué me lo ocultasteis?», exclamó con los ojos llenos de traición. Andrea, pálida como un lienzo de Velázquez, se arrodilló. «Hija, fue antes de tu madre, antes de nosotras. Lo enterré para que no nos dividiera». Pero Elena, herida en su propia identidad fragmentada, gritó: «Todo en esta familia es un secreto. ¿Soy yo también un parche en vuestras vidas rotas?». Aquella pelea nos dejó magulladas. Elena volvió a Granada en tren, sin despedidas, y durante semanas, el silencio fue nuestro castigo. Yo escribía cartas que no enviaba, llenas de Lorca: «Duerme, mi Elena, que la Alhambra vela por ti». Andrea se hundió en la depresión, bebiendo vino de Rioja hasta el amanecer, murmurando: «La he perdido, Marta. Como perdí a Rosa». Intenté consolarla, recordándole nuestras noches en el Realejo cuando bailábamos sevillanas a media luz, pero el abismo crecía. Mi propio demonio interno susurraba: ¿y si Elena nos rechaza para encajar en Granada? La reconciliación llegó inesperada, como una lluvia en la vega. Elena, ahora en su tercer año, nos llamó para contarnos que había fundado un colectivo LGTB en la universidad, Voces del Genil. «Lo hago por vosotras, por las que no pudieron hablar». Su voz era acero forjado en fuego. Pero el precio fue alto, anónimos amenazantes en su buzón: «Vuelve al infierno de donde saliste, hija de sodomitas». Uno de ellos, escrito con la letra temblorosa de un anciano, firmaba un devoto de San Nicolás. El mismo párroco, ahora obispo, aún reinaba. Andrea decidió actuar. «Debo enfrentar mi pasado», dijo, y compró billetes para Granada. Yo me opuse, es suicidio emocional. Pero su mirada, aquella que me enamoró en la feria, me venció. Viajamos en secreto sin avisar a Elena, y nos instalamos en un hostal discreto cerca del río Darro.
El reencuentro fue en la Plaza Beiber Rambla, bajo los toldos de los puestos de frutas. Elena nos vio de lejos y corrió abrazándonos con sollozos. Pensé que nunca volveríais. Paseamos por las calles estrechas, evitando el Albaicín, hablando de todo y nada. Julia me entiende, confesó Elena. Quiere que os conozca. Pero el pasado no perdona. Esa noche en una taberna de tapas, un hombre mayor se acercó a nuestra mesa. Era el hermano de doña Carmen, la vecina que nos delató. Andrea, ¿eres tú? Dios ha sido misericordioso, pero el pecado persiste. Sus palabras fueron un veneno lento. Andrea palideció y yo por primera vez levanté la voz. El pecado es el tuyo por juzgar lo que no entiendes. Elena intervino, citando el artículo 14 de la Constitución, igualdad, señor. Apréndalo. Huyó, pero el daño estaba hecho. De vuelta en Madrid, el incidente nos unió más. Andrea y yo redescubrimos nuestra intimidad en paseos por el Madrid de las Rosas, besándonos en bancos ocultos, recordando que el amor sobrevive al exilio. Elena, fortalecida, se graduó con honores en 2019 y nos invitó a la ceremonia. Venid, mamás. Granada ha cambiado. Pero yo dudaba. Mi madre, postrada en la cama de la residencia, me advirtió, cuidado, hija. La ciudad tiene memoria de elefante. Elena empezó a trabajar en un bufete de abogados pro bono, defendiendo casos de discriminación. Su relación con Julia floreció, viajes a la costa tropical, cenas en cuevas nazaríes. Nos enviaba fotos, y en cada una veía ecos de nosotras, la ternura de Andrea en su sonrisa, mi fuego en su postura. Pero el conflicto latente estalló en 2020 con la pandemia. Que en Faín de Madrid, recibimos la noticia, Elena estaba embarazada. No de Julia, aún no había ley de gestación subrogada accesible, sino por inseminación artificial en una clínica de Barcelona. Quiero ser madre como vosotras lo fuisteis para mí, nos dijo. Alegría y pánico se mezclaron. Granada no está lista para una familia así, advertí. Elena rió, por eso la cambiaré. Andrea, dadimida por el secreto revelado, voló a Granada para apoyarla en las ecografías. Yo me quedé cuidando a mi madre que murmuraba, una nieta. La sangre regresa al sur. Pero en el fondo, temía la traición mayor, ¿y si el obispo, aquel monstruo de sotana, usaba a Elena para vengarse? Los meses de gestación fueron un torbellino. Elena, con la barriga creciendo, marchaba en manifestaciones virtuales, demandando derechos para madres solteras queer. Julia, su pilar, le escribía poemas inspirados en Machado. Pero una noche de tormenta, llegó el primer golpe, el bufete la despidió. Conflicto de intereses, dijeron, pero Elena supo la verdad, presión de clientes conservadores que recordaban el escándalo de las maestras. Lloró por teléfono, me odian por ser vuestra hija. Andrea, desde Granada, la consoló, somos guerreras, mi niña. Como las moriscas que defendieron estas colinas. Yo en Madrid planeaba nuestro regreso definitivo. Basta de huidas, le dije a Andrea al reunirse conmigo. Volvamos, enfrentemos al dragón. Mi madre en su lecho de muerte nos bendijo, id, y que la Virgen os guíe. El amor vence al odio como el flamenco al silencio. Su fallecimiento en 2021 fue un duelo suave, envuelto en jazmines que plantamos en su tumba madrileña. Elena dio a luz a una niña, Lucía, en una maternidad de Granada, con Julia a su lado y nosotras en videollamada. Es perfecta, susurró Elena, exhausta. Aquel milagro nos dio fuerzas, pero el clímax se cernía. Elena, ahora abogada independiente, se postuló a concejal en 2023. Por las expulsadas como vosotras, dijo. Su campaña fue un torbellino de mítines en la Plaza del Carmen, banderas arcoíris ondeando entre cruces. Y entonces el secreto enterrado emergió como un río desbordado. La campaña de Elena fue un baile sobre brasas. Granada, esa perla andaluza de calles laberínticas y atardeceres de fuego, se dividía como en tiempos de los abencerrajes. Por un lado, los jóvenes del centro con camisetas de amor sin barreras y cervezas en las terrazas de la Churra, por el otro, los ancianos del Albaicín, aferrados a rosarios y recuerdos del orden antiguo. Elena, con su barriga aún redonda de la lactancia, subía al podio en la Plaza Nueva. Granada no es solo catedrales y palacios, es el latido de corazones libres.
Mi familia lo sabe, fuimos exiliadas por amar, pero volvemos para sanar. Andrea y yo nos instalamos en un apartamento alquilado en el Zaidín, discreto con vistas al Mulhacén Nevado. Era nuestra primera morada permanente en 20 años, y cada mañana, al despertar con el canto de los mirlos, sentía un nudo de gratitud y terror. Julia, ahora su esposa civil, cocinaba paellas con azafrán que nos recordaban las fiestas de mi madre. Lucía, con 3 meses, gorgoteaba en su cuna de mimbre ajena al vendaval. Es como Elena a tu edad, me decía Andrea, meciendo a la niña, y en sus ojos azules veía el perdón por el secreto de Rosa. Pero el pasado no duerme. Una semana antes de las elecciones municipales de 2023, Elena recibió una carta anónima en el buzón del local de campaña. Sé quiénes son tus madres. Si ganas, revelaré todo, el pecado original. Adjuntaba una foto amarillenta, Andrea y yo jóvenes, besándonos en el jardín del Generalife, tomada por doña Carmen aquella fatídica noche. Elena nos la mostró, temblando, no me importa. Usadlo a nuestro favor. Pero yo, marcada por la expulsión, vi el fantasma del obispo alzándose. El obispo Emilio, sucesor espiritual del párroco que nos maldijo, era un hombre de 60 años con manos huesudas y sermones que destilaban veneno dulce. Desde su catedral organizaba vigilias por la familia tradicional, y su sombra caía sobre la campaña de Elena. En un debate televisado en Canal Sur, la confrontó a través de un aliado. Señorita, ¿su plataforma incluye la agenda del lobby gay? Olvida que Granada es tierra de fe. Elena, con la elocuencia de una abogada, replicó, la fe verdadera es amor, monseñor. Como el de Cristo por los marginados. El público aplaudió, pero en las tabernas los murmullos crecían. Andrea, impulsada por la culpa de su secreto, decidió confrontar al obispo. Debo cerrar el círculo, me dijo, y sola, pidió audiencia en la sacristía. Volvió pálida con un crucifijo que él le regaló como talismán de redención. Me ofreció perdón si renunciamos publicly a nuestro error, contó. Dijo que Elena sería bienvenida si se corrige. La rabia me invadió como un vendaval de levante. Maldito hipócrita. ¿Y su propio secreto? Andrea dudó y entonces lo soltó, Emilio. Fue mi prometido, antes de dar a Rosa en adopción. Él presionó a mi familia gitana para el matrimonio. Cuando me negué, me acusó de bruja. El mundo se tambaleó. El obispo, el verdugo de nuestro exilio, era el eco de la traición de Andrea. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, grité sintiendo la comprensión y el dolor entretejidos. Porque temía que vieras en mí a la culpable, sollozó ella. Nos abrazamos en el balcón, bajo la luna granadina, y en ese llanto catártico, el secreto se disolvió. Somos supervivientes, amor. Juntas contra él. Elena, al enterarse, forjó el plan, usaremos la verdad como arma. Pero con cuidado por Lucía. Las elecciones se acercaban, y el conflicto estalló en un mitin en el Paseo de los Tristes. Una turba de devotos instigados por el obispo irrumpió con carteles, no a la sodomía en el ayuntamiento. Gritaban fuera a herejes, y uno lanzó un tomate podrido que salpicó el podio. Elena, con Julia protegiendo a Lucía en brazos, no flaqueó, este es el odio que expulsó a mis madres. ¿Queréis más vergüenza, oh justicia? La multitud se dividió, algunos aplaudieron, otros huyeron. Pero en la refriega, Elena recibió un empujón que la hizo caer, raspándose la rodilla. Sangre mínima, pero el símbolo era brutal. Aquella noche en el hospital con Elena vendada juramos venganza emocional. Publicaré mi historia, dijo ella. La de las expulsadas. El artículo salió en El Ideal de Granada, mi nombre es Elena, hija de amor prohibido. 20 años después, reclamo mi ciudad. Incluía testimonios nuestros, anónimos al principio, y una foto de nosotras 3 en la Alhambra, sonrientes. La ciudad estalló, debates en radios, hashtags en Twitter, hijas de Granada, y hasta el arzobispo intervino, pidiendo diálogo. Pero el clímax llegó con la traición más profunda. Javier, el alias de Julia, pero no, era el nombre de un primo lejano de Elena, mi sobrino, que había regresado de Córdoba. Él, criado en el conservadurismo familiar, se infiltró en la campaña como voluntario. Te ayudo, prima, dijo, pero en realidad, filtraba información al obispo. La prueba llegó en un USB anónimo, grabaciones de nuestras conversaciones privadas,
donde Andrea confesaba su pasado con Emilio. Para salvar la familia, justificó mi sobrino en una llamada interceptada. Elena lo confrontó en la plaza de toros, lágrimas de furia. ¿Por qué, Javier? ¿Por un Dios que odia? Él, arrepentido en el último segundo, confesó: el obispo me prometió redimir a la tía Andrea si la exponía. Pero vi tu fuerza, Elena. Lo siento. La traición familiar nos destrozó. Yo, recordando la carta de mi hermano años atrás, vi el patrón, el miedo al escándalo gitano y católico. Andrea, perdonándolo en un arrebato de compasión, dijo: el perdón es nuestra arma, no el odio. Pero Elena, herida en lo más hondo, dudó de su candidatura. ¿Puedo gobernar si mi propia sangre me apuñala? Días antes de las urnas, el obispo contraatacó en un sermón televisado: una candidata con raíces en el pecado busca destruir nuestra moral. Citaba el pasado de Andrea distorsionado, una gitana que abandonó a su hija por vicios. La prensa se cebó, y encuestas mostraron a Elena perdiendo terreno. Julia, con Lucía dormida en su regazo, nos reunió: luchad como siempre. Aquella noche Andrea y yo caminamos por el río Genil, mano en mano, reviviendo nuestro primer beso en la feria. Si perdemos, al menos lo intentamos, dije. Ella sonrió: no perdemos mientras nos tengamos. El día de las elecciones, Granada amaneció bajo un sol implacable. Elena votó en el colegio del Realejo donde yo enseñé, y me susurró: por vosotras, mamás. Contamos los votos en el local, con tapas de jamón y vino de la tierra para calmar los nervios. A medianoche el resultado: Elena con el 52%, concejal de Igualdad. La plaza estalló en abrazos, pero el verdadero clímax aguardaba 4 años después, cuando el destino la catapultaría a la alcaldía. Entretanto, el perdón a Javier fue un bálsamo agridulce. Él se exilió a Sevilla trabajando en ONGs, y nos escribió: sois mi redención. El obispo, acorralado por escándalos de abuso en la diócesis, revelados por periodistas inspirados en Elena, dimitió en silencio. Granada empezaba a sanar, pero nuestros corazones llevaban cicatrices. Elena, ahora madre y líder, nos miró un día: sois mis heroínas. Sin vuestro exilio, no habría luz. Pero la luz trae sombras, y el secreto final estaba por desenterrarse. Los 4 años de concejal de Elena fueron un torbellino de reformas y resistencias. Desde su oficina en el ayuntamiento con vistas a la Sierra Nevada, impulsó ordenanzas contra la discriminación LGTB, campañas en escuelas sobre diversidad, refugios para víctimas de homofobia en el Albaicín, y un monumento discreto en el Paseo de los Tristes a las expulsadas del amor. Andrea y yo, ahora abuela y suegra orgullosas, nos integramos en la ciudad que nos rechazara. Vivíamos en un piso luminoso en el centro con balcones llenos de bugambillas, y yo retomé la enseñanza en un taller comunitario, contando historias de mujeres olvidadas como las lavanderas del Darro. Julia y Elena criaban a Lucía en una casa con patio en el Carmen de los Mártires, donde el eco de las fuentes nazaríes arrullaba sus noches. Mira, mamá, baila flamenco como tú, decía Elena, enviando vídeos de Lucía dando palmas torpes. Andrea, redimida, buscó a Rosa, su hija perdida. Con ayuda de detectives y registros, la encontró en Barcelona, una mujer de 35 años, casada, con 2 hijos. El reencuentro fue en un café de la Rambla, lágrimas y abrazos bajo la lluvia catalana. Mamá. Lo entiendo ahora, dijo Rosa, perdonando el abandono forzado. Aquel cierre sanó a Andrea y nosotras, en Granada, celebramos con una cena de gazpacho y salmorejo, brindando por familias tejidas con hilos rotos. Pero el idilio era frágil. El antiguo obispo Emilio, retirado en un convento en las afueras, conspiraba desde las sombras. Aliado con concejales conservadores, filtraba rumores: Elena es una loba en piel de cordero, su agenda destruirá la tradición. En 2024 un escándalo falso estalló: fotos manipuladas de Elena en una fiesta queer en Madrid, pintadas como orgía. La prensa sensacionalista, El Mundo y ABC, lo amplificaron: ¿alcaldesa o agitadora? Elena, embarazada de nuevo, esta vez un niño con Julia vía subrogación, se derrumbó en privado: no puedo, mamás. El odio es interminable. Andrea y yo la visitamos en la casa, encontrándola pálida junto al limonero del patio. Hija, el odio es el viento, tú eres la encina que resiste, le dije citando un proverbio andaluz. Julia, con su calma cordobesa, añadió: publica la verdad. Otra vez.
Así nació el manifiesto Raíces de Granada. Elena reveló nuestro exilio completo, nombrando al obispo como instigador. Fui expulsada a los 4 años por el amor de mis madres. Hoy lucho para que ninguna niña sufra lo mismo. El documento firmado por cientos de granadinos artistas, profesores, incluso exdevotos, se viralizó. Manifestaciones llenaron la plaza del ayuntamiento con velas arcoíris y cantes de amor sí, odio no. El conflicto personal llegó con mi propia traición interna. Una noche sola en el piso mientras Andrea visitaba a Rosa, recibí una llamada de mi hermano, el que nos había suplicado separarnos años atrás. Ahora viudo, confesó, fui yo quien le contó al cura sobre vosotras. Doña Carmen me lo dijo, y por vergüenza familiar. Lo delaté. Perdóname, Marta. El teléfono cayó de mi mano. 20 años de rencor se desbordaron, él, mi sangre, el arquitecto de nuestra ruina. Corrí al Darro gritando al río Negro, ¿por qué, hermano? Por un dios falso. Andrea me encontró allí empapada, y me llevó a casa. El perdón no es debilidad, amor. Es libertad. Pero yo, consumida por la furia, dudé de todo, ¿y si Elena se equivoca al perdonar? ¿Y si el ciclo se repite? Aquella crisis nos llevó a una terapia familiar con una psicóloga queer de la universidad, donde desentrañamos capas de trauma. Elena confesó su miedo, temo fallaros, mamás. Ser alcaldesa y perder la familia. Julia, su ancla, compartió, somos un tapiz, no un lienzo perfecto. Lucía, correteando, nos recordó la inocencia. La decisión difícil llegó en 2025. Elena, con el niño en brazos llamado Mateo por el evangelista del amor, anunció su candidatura a alcaldesa. Esta vez, no por venganza sino por futuro. El obispo desde su retiro lanzó el golpe final, una demanda eclesiástica por difamación, exigiendo que Elena retractara su manifiesto o renunciara. O destruyo tu legado, amenazó en una carta privada. Elena, acorralada, nos reunió en la casa, renuncio, o lucho y arriesgo a Mateo. Lágrimas rodaron, Julia abogó por la lucha, Andrea por la paz, yo. Vacilé recordando el cuchillo de mi madre en 2005. El alto trao fue en la catedral, durante una misa por la unidad de Granada. Elena irrumpió no con furia, sino con un ramo de olivo símbolo de paz nazarí. Monseñor, no busco guerra. Busquemos verdad. El obispo, sorprendido ante los flashes de la prensa, balbuceó, pero Elena desplegó documentos, pruebas de sus abusos encubiertos, recopilados por Javier, ahora redimido y aliado. No por odio sino por justicia. Como usted nos juzgó. La catedral murmuró, fieles abandonaron el banco y el escándalo estalló nacionalmente. Emilio colapsó internado por estrés y la iglesia lo silenció. Granada, testigo, se volvió. En las elecciones de mayo de 2025, Elena ganó con el 60%, la primera alcaldesa abiertamente queer. La investidura en la plaza del ayuntamiento fue épica, discursos sobre resiliencia, con la Alhambra de fondo ruborizada por el alba. Nosotros, en primera fila, llorábamos. Pero el clímax personal fue privado, esa noche en la casa, Elena nos abrazó, sin vuestro sacrificio, nada. Andrea, con Rosa a su lado recién llegada con su familia, susurró, el círculo se cierra. Sin embargo, la PHNN y empatía se entretejieron en un último secreto. Javier, en su redención, reveló que mi hermano había muerto arrepentido, dejando una carta. Perdóname, Marta. Amaba, pero temía. La leí al amanecer perdonando en silencio, mientras el genil fluía manso. Ser alcaldesa transformó a Elena, pero no la endureció. En su primer mandato Granada floreció como un jardín morisco, parques inclusivos en el Sacromonte donde gitanos y queer bailaban juntos, becas para hijos de exiliados, y un festival anual Voces del Exilio, con flamenco y lecturas de Lorca bajo las estrellas. Andrea y yo, ahora setentonas con canas plateadas, nos convertimos en guardianas silenciosas. Yo escribí un libro, Sombras de la Alhambra, Memorias veladas de nuestro amor, que se agotó en la librería de la Plaza de Santo Domingo. Andrea pintó murales en las paredes del Zaidín, retratos de mujeres abrazadas contra fondos de azulejos nazaríes. Julia y Elena equilibraban la alcaldía con la familia. Mateo, un torbellino de 2 años con ojos de Andrea, correteaba por los pasillos del ayuntamiento, mientras Lucía, a los 6, preguntaba,
¿porque las abuelas fueron valientes? Elena respondía, porque amaron más que el miedo. Rosa, integrada, traía a sus hijos, y las cenas familiares en el patio se llenaban de risas, paella y debates sobre el futuro. Javier, casado ahora con un activista, se mudó de vuelta, trabajando en el equipo de Elena como asesor de reconciliación. Pero el pasado, tenaz como la hiedra en las murallas, trajo un último conflicto. En 2026, durante las fiestas de la Cruz, un grupo disidente remanentes del obispo Emilio, ahora en un asilo eclesiástico, organizó una protesta en la Plaza de las Pasiones. Restaura la moral, coreaban con cruces y folletos acusando a Elena de pagar deudas familiares con el dinero público. Uno de ellos, un sobrino del obispo, lanzó una piedra que rozó a Lucía en un parque cercano. No sangre, solo un rasguño, pero el pánico fue visceral. Elena, en pánico maternal, consideró dimitir: no arriesgaré a mis hijos por un cargo. Aquella noche en nuestra casa, el aire se cargó de tormenta. Hija, el liderazgo es sacrificio, dije, recordando mi fuga con ella en brazos. Andrea, con voz quebrada, añadió, pero no a costa de la familia. Renuncia si debes. Julia, pragmática, propuso, confronta, no huyas. Elena, paseando con Mateo dormido, lloró, siento vuestro dolor multiplicado en mí. ¿Vale la pena? Hablamos hasta el alba desentrañando miedos, mi traición perdonada al hermano, el secreto de Andrea, la infiltración de Javier. Somos un mosaico roto pero hermoso, concluyó Elena. La decisión fue magistral, no dimitió, sino que invitó a los manifestantes a un diálogo en el monasterio de la Cartuja. Escuchadnos como Cristo escuchaba, dijo. Bajo los frescos de los monjes, 20 años después de nuestra expulsión, Elena contó nuestra historia: el beso robado, las antorchas, el exilio en Madrid. No os odio. Os compadezco porque el miedo os roba la alegría. El sobrino del obispo, un hombre de 40 con rostro atormentado, se quebró: mi tío me enseñó odio. Pero veo en vuestros ojos amor. Aquel encuentro, filmado por la televisión local, viró la opinión. Granada perdona, titularon. El clímax emocional llegó en el aniversario de nuestra huida, 2027. Elena organizó una ceremonia privada en el Generalife, donde todo empezó. Bajo los jardines perfumados de rosas damascenas, con la Alhambra velando, nos reunió, Andrea, yo, Julia, los niños, Rosa y su familia, incluso Javier. Hoy honramos el exilio que nos forjó. Leyó una proclama: que ninguna granadina sea expulsada por amar. Lágrimas fluyeron, Andrea y yo nos besamos por primera vez en público allí, un beso suave, eterno, aplaudido por los nuestros. Pero el verdadero cierre fue interno. Meses después, Emilio, el obispo, nos contactó desde su asilo. Una carta temblorosa: Andrea, Marta. Fui un monstruo. Perdonadme. Andrea, con su corazón gitano, respondió en persona, llevándome. En la celda blanca, el hombre demacrado sollozó: te amé mal, y por eso destruí. Ella lo abrazó: el amor verdadero libera. Ve en paz. Salimos y en el camino de vuelta sentí la catarsis, PHNN disuelta en empatía. Hemos ganado, amor, dije a Andrea. Ella sonrió: siempre ganamos porque nos tenemos. Elena gobernó 2 mandatos transformando Granada en faro de inclusión, leyes contra la homofobia, alianzas con colectivos gitanos y un museo del exilio queer en el Realejo. Lucía y Mateo crecieron bilingües en español y amor incondicional. Rosa se mudó cerca, tejiendo la familia ampliada. Javier se convirtió en concejal, redimiendo su traición en servicio. A los 75, Andrea y yo paseamos por el Albaicín, manos entrelazadas, ignorando las miradas residuales. Míranos, Marta, expulsadas pero invictas, dice ella, deteniéndose ante la iglesia de San Nicolás. Entro por primera vez en 20 años, y en el altar enciendo una vela a la Virgen de las Angustias. Gracias por el fuego, susurro. Hoy, Granada nos llama hogar. Elena, ahora mentora de nuevas líderes, nos visita con los niños: abuelas, contadme otra vez la huida. Reímos y en esa risa, el flamenco de nuestras almas resuena. El amor, ese río subterráneo bajo la ciudad, fluye eterno. No vi KCH sino triunfo humano, herido pero luminoso. Como el sol poniente sobre la Alhambra, dorado y perdurable.